Buenos días, somos Universidad Bolivariana de Ecuador. Esta es la materia de Fundamentos Epistemológicos de la Enfermería. Somos el grupo 3, conformado por Silvestre Din, Rea Diego, Joshua Ríos y Paulina Pinduizaca. ¿Cuál es el origen del pensamiento existencial? El pensamiento existencial tiene sus raíces desde el 1 de enero de 1801 hasta el 31 de diciembre de 1900, aunque sus fundamentos filosóficos y existenciales se pueden rastrear hasta la antigüedad. En la Grecia clásica, filósofos como Sócrates y los cínicos ya cuestionaban el sentido de la vida y el papel del individuo en la sociedad. Sin embargo, el existencialismo como corriente filosófica y moderna se consolidó con el contexto europeo, especialmente con el filósofo Søren Kierkegaard. Fue considerado uno de los principales precursores en el existencialismo. Se desarrolló en un contexto de guerra, de crisis de valores y desacato social, especialmente tras la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La sensación de incertidumbre y el de la desesperanza llevó a los pensadores de la época a cuestionar las naciones tradicionales de moralidad y de sentido de la vida. En resumen, el origen del pensamiento existencial está en una mezcla de influencias filosóficas antiguas y reflexiones modernas sobre la libertad, la angustia y la búsqueda de sentido en un mundo donde los individuos no tienen una esencia fija o un destino predeterminado. El existencialismo plantea la existencia humana es fundamentalmente libre y de cada persona es responsable de crear su propio propósito en su universo, en cada universo diferente, en cada mundo diferente. Cada persona tiene su mundo. ¿Cuáles son las escuelas del pensamiento del existencialista? Se dividen en tres: el existencialismo ateo, el existencialismo cristiano y el existencialismo agnóstico. Vamos a hablar sobre el existencialismo ateo. Sostuvo que al no haber un Dios que diera forma a la esencia humana, no habría manera de saber de antemano la esencia de las personas. Sus representantes fueron Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Albert Camus. Esta formada el existencialismo negaba cualquier forma de pensamiento transcendentral, metafísico o religioso. En particular, porque la formulación sartriana, la existencia procede a la esencia, se opina la tradición metafísica fundada por Aristóteles y heredada por el cristianismo. De esta manera, el existencialismo ateo confronta el miedo y las angustias de la muerte, sin ofrecer ningún tipo de salvación a final o a manos de Dios, ni también de la naturaleza. El existencialismo cristiano. Esta escuela propone a cada una de las personas debe tener sus decisiones de manera independiente. Dado que las acciones constituyen luego de su esencia, son acciones que serán evaluadas ante Dios, dado que la única forma de mantener el constante escrutinio de las propias acciones. Aparte de Kierkegaard, se considera pertenecientes esta formada del existencialismo al filósofo alemán Karl Gertz, 1883-1969, y al filósofo y escritor español Miguel de Unamuno, 1864 y 1936, y los filósofos y escritores franceses Gabriel Marcel, 1889-1973,
También Emmanuel Mauner, 1905 y 1950, y Pierre Bourdieu, 1916 y 1998. El existencialismo agnóstico. Esta vertiente está asociada más que la nada de la obra de Camus y a su manera de pensar. Para Camus, la existencia o inexistencia de Dios y lo divino debía modificar en el sentido alguno la esencia del ser humano, ya que en realidad divina no solo solucionaba ningún problemático ético, ni brindaba el consuelo alguno al ser humano. Hola, bueno, el día de hoy voy a hablar sobre las actitudes del ser humano. Por ejemplo, está la actitud de autenticidad o congruencia. Consiste en cada una de las personas debe ser lo que es decir, no usar máscaras. El concepto de la máscara es psicológica, hacia alusión a que una persona no muestra quién es, sino que se oculta detrás de otra personalidad. Y la importancia de la autenticidad tiene que ver con el carácter original y genuino de una cosa. También es auténtico aquello que aparenta lo que es, aquello que coincide consigo, no es falta, se muestra y se manifiesta con sencilla y naturalidad, siempre es la misma y en ella hay equilibrio, armonía y coherencia. Y la siguiente es la actitud de desesperación. Es un estado de ánimo en el que se pierde la esperanza y se siente que no hay alternativas de solución ante una situación, por estar acompañada del pensamiento como no hay nada de que yo pueda hacer o esto es por mi culpa. Bueno, estas son las 3 actitudes del ser humano que adopta y gracias. Respondiendo a la pregunta 3 de por qué se considera al existencialismo como humanismo y cómo influyó esta corriente filosófica en el desarrollo de la enfermería. Bueno, el existencialismo se considera un humanismo porque sitúa al ser humano en el centro de la responsabilidad y la libertad. De Jean-Paul Sartre, que es uno de los exponentes más destacados, afirmaba que la existencia procede a la esencia, o sea, es decir, que primero existimos y luego a través de nuestras decisiones y acciones definimos quiénes somos. Bueno, esta postura coloca una responsabilidad intrínseca en el individuo, donde cada persona con sus decisiones y acciones se convierte en la autora de su propia vida. Este enfoque en la libertad y la autenticidad forma la base de la concepción del existencialismo como un humanismo, pues se basa en la igualdad y en la dignidad y el valor individual de cada ser humano. En el contexto de la enfermería, el existencialismo influyó profundamente la forma en que los profesionales ven y se relacionan con sus pacientes, que es decir, al valorar la autonomía y la libertad individual, esta corriente llevó a una comprensión más profunda y personalizada de la atención de enfermería. En lugar de tratar a los pacientes como casos o diagnósticos, el enfoque existencialista promueve verlos como individuos con experiencias, emociones y perspectivas únicas. Así, el cuidado de enfermería evoluciona desde una atención técnica hacia un acompañamiento integral, donde la empatía, el respeto y las decisiones del paciente se vuelven esencialmente fundamentales. Además, el existencialismo aportó a la enfermería una perspectiva ética centrada en la autenticidad y en la importancia de ayudar al paciente a encontrar significado en su experiencia de salud o enfermedad. Por ejemplo, en los cuidados paliativos, los principios existencialistas guían al enfermero a ayudar a los pacientes a encontrar el propósito y a lidiar con la incertidumbre, la angustia o el miedo. Aquí el profesional no solo asiste físicamente, sino que acompaña emocional y espiritualmente, apoyando la dignidad y el valor inherente de cada ser humano, algo fundamental en el humanismo existencialista. En conclusión, el existencialismo como humanismo ofrece a la enfermería un marco para ver al paciente como un ser autónomo y responsable de sus propias decisiones, promoviendo un enfoque ético, empático y profundamente humano. Gracias.